Entonces, en esta actividad integradora se les indica que realicen una portada. Entonces aquí sí va a ser muy importante que realicen su portada porque es parte de las indicaciones y es como se establece en la rúbrica. Entonces hay que tener cuidado en este aspecto. El nombre de la actividad, alguna imagen alusiva a la actividad, los elementos que debe de llevar la portada, ¿no? El nombre del alumno, el grupo, el facilitador, el tutor y la fecha de entrega. Ahora sí, les comento que la dinámica que vamos a estar trabajando es que yo les presento ejemplos muy similares con los datos cambiados. Por ejemplo, aquí el ancho del río con el que yo voy a trabajar es de 60 metros. En la plataforma es de 50 metros. La velocidad del atleta va a cambiar también y la velocidad en la que se desplaza el río me parece que también la cambié. La idea es que ustedes comprendan lo que se realiza y una vez que ustedes hayan entendido lo que se realizó, pues ahora sí sean capaces de resolver la actividad integradora de la plataforma con los datos que en ella se presentan. Hola Ariana, buenas noches. Ok, entonces damos inicio con la resolución de esta actividad integradora 1. Lee y analiza el siguiente planteamiento. Un atleta decidió atravesar nadando un río de 60 metros de ancho. El atleta nada a una velocidad de 1.35 metros sobre segundos al este y el río lo desplaza a una velocidad de 1.5 metros sobre segundos hacia el sur. Planteamiento 2. En tu documento integra una portada, lo que les comentaba, con tus datos generales y con los siguientes elementos. Inciso A. Realiza una gráfica en donde se representen los vectores de velocidad del nadador, del río y del movimiento total. Entonces, prácticamente este inciso A nos dice que realicemos una representación gráfica de estos vectores. Este vector de color rojo me representa la velocidad del nadador. Recuerden que la velocidad del nadador es de 1.35 metros sobre segundos y me decía que iba hacia el este. El vector azul me representa la velocidad del río, el cual me decía que iba hacia el sur a una velocidad de 1.5 metros sobre segundos. Entonces, a partir de esta situación se va a generar un movimiento total que va a realizar el nadador al desplazarse sobre el río y atravesarlo nadando, ¿no? Va a estar generando este vector verde. Va a realizar este movimiento por la fuerza del río con la que tiene la corriente en este sentido. Y entonces este vector verde me está representando el movimiento total. Este esquema, esta gráfica yo la realicé en GeoGebra. Ustedes pueden realizarla en algún software que mejor manejen, en alguna aplicación de internet, o incluso pueden realizarla a mano. Le toman una foto con cuidado para que salga de manera clara y nítida los elementos que deben de llevar y pues la agregan aquí en su documento Word que me van a mandar, ¿no? La idea aquí es que realicen gráficamente la representación de los vectores. Entonces, con esto ya van a tener el inciso A. Para el inciso B dice lo siguiente. Calcula la magnitud y dirección de la velocidad total que resulte de sumar los vectores de velocidad del nadador y del río. Ok, para poder resolver esto, realizamos lo siguiente. Para calcular la magnitud del vector de la velocidad total, se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, primero vamos a calcular la magnitud de mi vector de velocidad total. El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí utilizamos Pitágoras porque vamos a formar un triángulo rectángulo con
el vector rojo, que es la velocidad del nadador, y el vector azul, que es la velocidad de la corriente del río. Entonces aquí lo realizo este esquema para poder comprender cómo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que para sumar dos vectores podemos trazar de manera paralela dos vectores y nuestro vector resultante, en este caso la velocidad total, que es el verde, se puede obtener mediante esta suma, ¿no? Entonces yo tengo mi vector del nadador, lo trazo de manera paralela a partir de la punta del vector del río. Y de la misma manera para el vector del río, que es el azul, trazo una paralela a partir de la punta del vector del nadador. Entonces, como pueden observar, se está formando lo que es un rectángulo. Entonces, a partir de el origen de estos vectores, se traza nuestra velocidad total, que es representada con el vector verde. Entonces, ¿por qué utilizamos el teorema de Pitágoras, este que estoy señalando? Pues una propiedad de las diagonales de todo rectángulo me dice que las diagonales tienen la misma longitud. Es decir, si yo encuentro la longitud de esta hipotenusa de este triángulo rectángulo, va a ser la misma longitud de este vector verde, ¿no? Esta es la justificación del por qué se utiliza el teorema de Pitágoras. Esta letra, que es un símbolo griego, la letra alfa, la vamos a utilizar para calcular la dirección de la velocidad total. ¿Sale? Ahorita estamos encontrando la magnitud, pero este alfa vamos a encontrarlo para la dirección. Y lo coloco aquí porque recuerden que el nadador parte de este punto y nada para cruzar el río, pero la fuerza del río hace que al cruzar el río lo haga de manera diagonal, ¿no? Entonces nos estamos moviendo sobre el vector azul, en este caso sería sobre el eje Y. Por eso yo estoy calculando el valor de alfa de este lado. Aquí hay que tener cuidado, ya que en ocasiones algunos estudiantes calculan alfa, pero de este lado, lo cual es incorrecto porque la fuerza del río se está aplicando hacia el sur, que era lo que nos comentaba, ¿no? Sale. En términos de nuestros vectores, vamos a tener que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Entonces va a decir el cuadrado de la hipotenusa. Recuerden que en este caso nuestra hipotenusa es la velocidad total. Es decir, es nuestro vector de la velocidad total, ¿no? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, estos catetos, la velocidad del vector del nadador más la velocidad del vector del río, todo esto elevado al cuadrado. Aquí simplemente sustituimos por el teorema de Pitágoras. O bien vamos a quitar este cuadrado porque nosotros nada más deseamos conocer la magnitud de nuestro vector verde. Entonces, para quitar el cuadrado, pues simplemente se extrae raíz cuadrada a ambos términos y nos queda de la siguiente manera. El vector de la velocidad total va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado del vector del nadador más el cuadrado del vector del río. Y a partir de esto, pues vamos a sustituir nuestros valores que ya conocemos. Recuerden que la velocidad del vector del nadador es de 1.35. Por eso yo coloco 1.35 y esto lo vamos a elevar al cuadrado porque es lo que dice la fórmula. Más la velocidad del vector del río. Recuerden que en este caso la velocidad era de 1.5. Por eso aquí coloco el 1.5 sin olvidar elevarlo al cuadrado. Ahora lo que sigue es hacer
esta operación, 1.35 al cuadrado. Significa que 1.35 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Es decir, 1.35 por 1.35 me va a dar 1.8225. Tengan cuidado porque en ocasiones lo que hacen es multiplicar 1.35 por 2, lo cual es un error. Se multiplica este mismo valor consigo mismo, ¿sale? La misma idea para 1.5 al cuadrado es igual a 1.5 por 1.5, lo cual es igual a 2.25. Lo que sigue es sumar estos dos valores y obtengo 4.725 y saco la raíz cuadrada y obtengo que el vector de la velocidad total es igual a 2.1804, ¿sale? Y entonces ahora sí ya encontré la magnitud del vector. Ahora voy a dar respuesta a la primera interrogante que me dice, calcula la magnitud. Recuerden que se nos solicita dar respuesta a las interrogantes. Lo pueden hacer de esta manera. Por lo tanto, la magnitud del vector de la velocidad total es de 2.02 metros sobre segundo. Aquí pueden observar que yo ya redondeo este valor a dos cifras. Como el 8 es mayor que 5, por eso yo lo redondeo al número entero más próximo, que es 2. Por eso dejo que la velocidad total es de 2.02. Ok, ahora para conocer la dirección de este vector utilizaremos la siguiente fórmula. Ya encontramos la magnitud, ahora vamos a buscar la dirección. La dirección de este vector verde, ¿sale? Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar la razón trigonométrica de tangente. Mediante esta fórmula me dice que el ángulo alfa va a ser igual a tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto hace referencia a las razones trigonométricas que van a estar trabajando. Les comentaba hace un momento que vamos a encontrar el valor del ángulo alfa referente al eje Y, ¿no? Porque es la fuerza que se está aplicando del río. Entonces, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es este color rojo, el de color rojo, entre el cateto adyacente, que es este de color azul, ¿no? Ok. Una vez sabiendo esto, simplemente sustituimos para obtener lo siguiente. Cateto opuesto es igual a 1.35, que es lo que vale en esta parte, entre cateto adyacente, que es 1.5. Hacemos la división de 1.35 entre 1.5 y obtengo 0.9. Y para obtener el valor del ángulo alfa, en su calculadora colocan tan a la menos 1 de 0.9. Y ya obtenemos nuestra dirección de el vector. Aquí hay que tener cuidado en nuestras calculadoras porque en ocasiones ustedes colocan la tecla de tangente. Entonces hay que colocar tangente a la menos 1, ¿sale? Mediante una combinación de teclas dependiendo la calculadora que utilicen. Entonces tengan cuidado en este aspecto. Les recomiendo que realicen este ejercicio en su calculadora o en la que utilicen. Tangente a la menos 1 de 0.9 y si obtienen 41.98, pues están en el proceso correcto, ¿no? Y si no, hay que buscar cómo realizar esta operación. Ahora sí, respondo a la pregunta. Por lo tanto, la dirección del vector de la velocidad total es de 41.98 grados. Y con esto estamos concluyendo nuestro inciso B. Inciso C. Utilizando la fórmula de la rapidez y el ancho del río,
Encuentra el tiempo que tardará el nadador en atravesarlo. Ok. Recordemos que la fórmula de la rapidez es la siguiente. Me dice que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Rapidez va a ser igual a distancia entre tiempo. Recuerde que nos está pidiendo el tiempo que tardará el nadador. Entonces hay que despejar el tiempo de esta fórmula, ¿no? Está dividiendo, pasa multiplicando. Después entonces la V está multiplicando el tiempo, va a pasar dividiendo. Por eso yo obtengo que el tiempo va a ser igual a la distancia entre la rapidez. Ahora sí, sustituimos nuestros valores. La distancia hace referencia a la distancia del río. Recuerden que mi río mide 60 metros. Y el tiempo en este caso, perdón, la rapidez. Estamos calculando la rapidez que tarda el nadador en atravesarlo. Recuerden que la rapidez del nadador es de 1.35 metros sobre segundo. Por eso yo coloco aquí la rapidez que es de 1.35. Entonces hacen la división 60 entre 1.35 y obtengo 44.44 que me está representando el tiempo del nadador. Y ya doy respuesta a la pregunta. Por lo tanto, el tiempo que tarda el nadador en atravesar el río es de 44.44 segundos. Inciso D. Con el valor de ese tiempo, es decir, con el valor que acabamos de encontrar, y la velocidad total, aquí nos pide la velocidad total, es decir, de nuestro vector verde. Obtén el desplazamiento total del nadador. Recuerden que es un vector, recuerden que lo estamos trabajando como vectores. Ok, para poder resolver esto dice que la fórmula del desplazamiento es la siguiente. Me dice que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Recuerde que se nos está solicitando el desplazamiento. Es decir, esto que me representa el desplazamiento, la parte del numerador. Entonces, para que quede solo, pues el tiempo lo está dividiendo. Cuando están dividiendo, pasan multiplicando. Por eso se dice que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, lo que resta es sustituir los valores. Entonces recuerden que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad, pero dice que utilicemos la velocidad del desplazamiento total. Aquí tengan cuidado sobre este aspecto. Me está pidiendo sobre la velocidad total, es decir, sobre el vector verde. Recuerden que obtuvimos un valor de 2.02 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que yo estoy poniendo aquí? La velocidad de nuestro vector verde, ¿no? Porque es sobre el desplazamiento total. Por eso coloco 2.02. Por el tiempo, también se nos señalaba que utilicemos el tiempo que obtuvimos en el inciso C, ¿no? Que es de 44.44. Entonces simplemente multiplicamos estos valores para obtener el desplazamiento del nadador, que en este caso es de 89.77. Y ahora sí doy respuesta a la pregunta. Por lo tanto, el desplazamiento total del nadador fue de 89.77 metros. Es decir, que el nadador al atravesar el río, en lugar de atravesarlo de esta manera, en lugar de desplazarse 60 metros, se desplazó 89. ¿Qué?
89.77 metros, ¿no? Fue el desplazamiento que realizó de manera total. Ok. Finalmente, el inciso E es una reflexión para ustedes. Dice, si la velocidad resultante fuera como en la siguiente figura, en este caso, recuerden que nuestra velocidad resultante es de esta manera, ¿no? Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y y esta es nuestra velocidad resultante. Pero aquí nos plantean una situación que si la velocidad resultante fuera como en la siguiente figura, es decir, este es el desplazamiento del nadador, ¿no? Nosotros obtuvimos de esta manera. Entonces, con base en esta gráfica, nos plantean las siguientes interrogantes. ¿Quién cambió su dirección? ¿El río o el nadador? ¿En qué dirección? Y argumenta tu respuesta usando lo aprendido sobre suma de vectores. Entonces, aquí van a dar respuesta a 3 preguntas. Se puede notar que el río o el nadador cambió su dirección hacia dónde ustedes deben de señalar y argumentar, puesto que, y pues todo esto con base en lo aprendido sobre suma de vectores. Y finalmente están concluyendo con su actividad integradora 1 de esta semana 1. Les sugiero incluir las fuentes de consulta que utilicen para realizar la actividad. Esto le da una mayor formalidad a sus trabajos y también evitamos el tema del plagio, el cual es un tema complicado en el cual no debemos de incidir, ¿no? Esta es una nomenclatura en formato APA por si citan un libro que utilizaron, una sesión síncrona, una página de internet o algún blog de algún compañero.